Hola, hola. En esta clase vamos a corregir el mini ensayo de física común sobre cinemática, dinámica y energía que subí hace unas semanas a Edmodo de forma completamente abierta. Ya vamos a corregir las 15 preguntas y espero que la clase les guste y que si tienen alguna consulta me la puedan hacer por Instagram, ¿no? Entonces comencemos con la primera pregunta. Y la pregunta dice, se aplica una fuerza F sobre una masa M y debido a esto la masa adquiere una aceleración A. Al cuadruplicar la fuerza, es decir, o sea, perdón, al cuadruplicar la masa, ¿cierto? Se multiplica por 4 la masa, y al duplicar la fuerza, es decir, se multiplica por 2, la aceleración que adquiere la masa es... Ok, entonces, primero nos dicen que hay una fuerza F, ¿cierto? Se aplica a una masa M y adquiere una aceleración A. ¿Ya? Según la segunda ley de Newton, la segunda ley, nos dicen que la fuerza neta es igual a la masa por la aceleración. ¿Ya? Y bueno, aquí como estamos hablando sobre una sola fuerza, vamos a suponer que esa es la única fuerza que se aplica. Así que esa va a ser la fuerza resultante, la fuerza neta. Entonces va a ser fuerza resultante igual a masa por la aceleración. Entonces aquí dice que se cuadruplica la fuerza. O sea, bueno, ya no la fuerza. Se cuadruplica la masa. ¿Ya? Entonces ahora la masa pasa a ser 4m. ¿Sí? Y dice que se cuadruplica la fuerza, es decir, se multiplica por 2. Entonces, por la segunda ley de Newton, la aceleración, que vamos a llamar a mayúscula, que adquiere el cuerpo, satisface esta relación. ¿Ya? Entonces, si se fijan acá, lo que queremos saber es cómo se relaciona la aceleración a mayúscula, que hemos llamado así en la segunda situación, ¿cierto? ¿Cómo se relaciona esa aceleración para esa masa que ahora se cuadruplicó, ¿cierto? Con la aceleración original a minúscula, ¿cierto? Todas las alternativas están en función de eso. Así que lo que hay que hacer acá es despejar a mayúscula. ¿Ya? Si pasamos dividiendo 4m, nos queda 2f partido en 4m igual a la mayúscula, ¿cierto? Y bueno, aquí simplifican, ¿cierto? Por 2 y nos quedaría que f partido en 2m, m minúscula, ¿cierto? Igual a la aceleración de la situación 2, ¿no? ¿Y qué ocurre acá? Bueno, hay que relacionar entonces la aceleración original, ¿cierto? Que está acá, que si nosotros despejamos nos quedaría f partido por m igual a la aceleración. Hay que relacionar esa aceleración con la aceleración de la segunda situación, ¿ya? Y f partido por m, que es ese cociente que aparece aquí, se repite acá en donde despejamos, ¿cierto? Entonces aquí nosotros podemos despejar ese f partido por m, es a minúscula, ¿ya? Y por lo tanto ahí nos quedaría a medios igual a mayúscula. Y por lo tanto la alternativa correcta sería la B, ¿ya? Entonces aquí lo que aplicamos fue la segunda ley de Newton. Ya eso fue lo más relevante que ocupamos acá, ¿sí? La segunda ley de Newton. Así que acuérdense de eso, segunda ley de Newton. Ok, entonces pasemos a la siguiente pregunta. Pregunta número 2. Entonces la pregunta número 2 dice... vamos acá. Entonces la pregunta 2 dice... Se suelta una masa M. Se suelta quiere decir que se parte del reposo. Bueno, y se suelta desde el reposo, aquí lo dice, ¿cierto? Pero soltar significa eso, que no se le da un impulso inicial. La masa estaba a una altura h, ¿ya? Y al caer demora 3 segundos en llegar al suelo. Entonces demora 3 segundos en llegar al suelo. En ausencia de roce. Entonces hagamos un dibujo. Tenemos acá la masa, ¿cierto? Que está acá arriba, la masa m. Dice que se suelta el reposo, así que parte con una velocidad 0. Y la v 0 también. Dice que está a una altura h, ¿ya? Y se demora 3 segundos en llegar al suelo. O sea, en recorrer eso se demora 3 segundos. En ausencia de roce, así que no hay fuerzas disipativas. Si el módulo de la aceleración de gravedad es 10 metros sobre segundo al cuadrado, bueno, aquí el modo no me dejaba escribir al cuadrado, así que lo escribo así. De los datos entregados es correcto que, entonces, bueno, vamos a leer cada uno. A medida que cae, su aceleración disminuye. La aceleración disminuye su medida. Bueno, aquí me equivoqué, ¿cierto? Debería decir, la aceleración disminuye su medida. ¿Ya? Entonces, bueno, la aceleración es falso. La aceleración no disminuye su medida, ¿cierto? La aceleración es la misma durante la caída, que es la aceleración de gravedad, 10 metros sobre el segundo al cuadrado. Si bien es cierto, la aceleración de gravedad no es constante, depende de la altura, en el rango que nosotros trabajamos, ¿ya? Que es muy pequeño comparado al radio de la Tierra, podemos considerar la constante y no hay ningún problema con eso. Así que la alternativa A no es. La B dice, a medida que cae su aceleración, aquí de nuevo me equivoqué, ¿cierto? La aceleración aumenta su medida, también es falso. ¿Cierto? Acabamos de decir que siempre permanece constante. En el último segundo de caída, perdón, la alternativa C, en el último segundo de caída recorre lo mismo que en el primer segundo de caída libre. Es el último segundo
primer segundo. Bueno, esto descriptivamente, no hace falta hacer fórmulas, pero las podemos hacer también. Cualitativamente, ¿ya? En el último segundo de caída no puede recorrer lo mismo que en el primero. ¿Por qué? Porque el movimiento es acelerado, ¿ya? Entonces en el primer segundo parte con una rapidez y en el último segundo parte con otra rapidez, ¿ya? Entonces, y distinta, y en el último segundo va a ser mayor la rapidez porque va acelerando, ¿cierto? La aceleración agregada va aumentando su rapidez. Entonces, claro, estamos considerando periodos de un segundo cada uno, ¿cierto? Solamente que en el primer segundo parte del reposo porque se suelta, ¿cierto? Entonces parte del reposo y en el último segundo tiene una rapidez inicial distinta de cero, ¿ya? Cuando estamos viendo el último segundo. Así que no puede recorrer lo mismo, ¿ya? Porque en el primer segundo es más lento que en el último segundo, así que la C no puede ser. La D dice, en el último segundo de caída recorre más que el primer segundo de caída libre. Ya, eso acabamos de decir que es cierto, porque en el último segundo de caída libre es mucho más rápido, ya que está siendo acelerado, ¿ya? Así que esa es verdadera. Vamos a ver la E, podemos equivocarnos y vamos a revisar igual la última. Recorre 10 metros en cada segundo de caída. ¿Ya? Entonces aquí, incluso sin calcular nada, podemos decir que esto es falso. ¿Por qué? Porque, dado que es un movimiento acelerado, no puede recorrer distancias iguales en tiempos iguales, ¿ya? Eso ocurre en movimientos rectilíneos uniformes. Y la caída libre, ya porque está acá una caída libre, la caída libre es un ejemplo de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, ¿ya? O sea, no cumple las características de MRU. ¿Ya? Así que la alternativa correcta es la D. ¿Okay? Entonces aquí, enseñanza, caída libre es un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, ¿ya? Entonces pasemos a la siguiente pregunta. La pregunta 3. Bueno, aquí los vectores quedan como feitos, ¿cierto? Pero, bueno, son ventajas y desventajas de usar Edmodo. La pregunta dice, un móvil se desplaza con una trayectoria rectilínea con movimiento retardado. Entonces, trayectoria rectilínea, movimiento retardado, o sea, acelerado, pero que se opone al sentido del movimiento. La aceleración, ¿cierto? Entonces, los vectores de desplazamiento, velocidad y aceleración podrían ser respectivamente, entonces, coloquémonos en dos situaciones, ¿cierto? Aquí no nos dicen hacia dónde se mueve. Entonces, como es bueno, tenemos trayectoria rectilínea, va a ser un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, bueno, algunos dicen retardado para referirse a que la aceleración se opone a la velocidad, ¿ya? Pero son básicamente lo mismo, ¿ya? Entonces aquí tenemos un MRUAP, entonces, bueno, ¿qué puede ocurrir? Bueno, se puede mover, por ejemplo, hacia la derecha, podríamos considerar que aquí nos piden desplazamiento, entonces el desplazamiento puede ser, por ejemplo, hacia la derecha, después la velocidad. La velocidad tendría que ir, ¿cierto? También hacia la derecha, porque se está moviendo hacia la derecha, ¿cierto? Velocidad y desplazamiento son una ponderación del otro, ¿cierto? Porque la velocidad media se define como desplazamiento partido en el tiempo. Así que tienen el mismo sentido porque son una ponderación del otro y el escalar es que pondera es positivo, ¿cierto? El tiempo, ¿no? Estamos dividiendo por tiempo, así que es positivo. Y como movimiento retardado, ¿ya? Significa que la aceleración va en sentido contrario a la velocidad. Entonces esa es una opción. Otra opción es que se mueva hacia la izquierda, ¿ya? Con desplazamiento hacia la izquierda. Velocidad también hacia la izquierda, ¿ya? Porque la velocidad tiene el mismo sentido que el desplazamiento, pero con aceleración hacia la derecha, ¿ya? Faltó poner aceleración arriba. Tiene que ser con aceleración hacia la derecha porque acuérdense que es un retardado, entonces estaba poniendo la velocidad, ¿ya? Así que revisemos cuáles alternativas. Por ejemplo, la A no puede ser, ¿cierto? Todos se mueven hacia la derecha y no puede ser. Los dos primeros tienen que moverse hacia el mismo lado y el tercero hacia el contrario. Estos dos de acá no puede ser, ¿cierto? No se mueven hacia el mismo lado. Este sí es cierto, de hecho esta es la situación 1. Así que este es verdadero. Vamos a seguir por si no nos podemos equivocar, así que hay que seguir descartando. La D, ¿cierto? Tampoco es porque el desplazamiento y velocidad tienen el mismo sentido y la E por el mismo motivo no es. Así que aquí la alternativa correcta es la C. Super, vamos super. Okay, vamos a pasar ahora a la pregunta 4. La pregunta 4 tiene un gráfico. ¿Ya? Este otro tipo de preguntas que aparecen en la prueba. ¿Ya? Ahí voy a colocarlo aquí en Zoom y después vamos a ver las alternativas. ¿Ya? Sí, ahí está. Ok, la pregunta dice, el gráfico adjunto muestra la magnitud de la fuerza neta, magnitud de la fuerza neta, ejercida sobre una masa m en función de la medida de la aceleración que ésta adquiere. Que dice fuerza neta, masa y aceleración. Nos está gritando según la ley de Newton. De acuerdo a esto, se deduce que la masa m es de magnitud. Okay, entonces, antes de hacer cualquier cosa, miremos el gráfico. El gráfico nos dice, déjeme aquí cambiar, entonces el gráfico nos dice que cuando la aceleración es 4,
la magnitud de la fuerza neta es 1, ¿cierto? Cuando la aceleración es 12 metros sobre segundo cuadrado, la fuerza neta es de 3 newton, ¿ya? Y bueno, entonces, una recta, ¿cierto? Va subiendo, y esto tiene todo el sentido, porque sabemos que la magnitud de la fuerza neta viene dado por el producto entre la masa y la aceleración. Ya esa es la segunda ley de Newton, que es una igualdad vectorial, pero si miramos las magnitudes también es cierto, ¿ya? Así que, ¿qué es lo que ocurre acá? Si se fijan, en una recta, y esa recta tiene magnitud, tiene pendiente dada por, bueno, variación en la fuerza, dividido en la variación en la aceleración, ¿cierto? Y por la segunda ley de Newton, aquí, aceleración, ¿cierto? Por la segunda ley de Newton, la magnitud de la fuerza dividida en la magnitud de la aceleración es la masa, ¿ya? Así que lo que habría que hacer acá es encontrar la pendiente, ¿cierto? De esta recta, ¿sí? Porque por la segunda ley de Newton, la pendiente de esa recta nos va a dar la masa, ¿ya? Y bueno, la pendiente es constante porque es una recta, ¿ya? Entonces calculemos. Se fijan acá, voy a colocarlo aquí en rojo, este punto de aquí es el punto 12,3, ¿cierto? 12 en la horizontal y 3 en la vertical. Y este punto de acá es el punto 4,1, ¿cierto? Y también parte del origen, 0, 0. ¿Ya? Entonces aquí podemos calcular directamente la pendiente, por ejemplo, usando este punto de arriba con el 0, 0. O también podemos utilizar perfectamente, voy a usar de color, podemos utilizar, por ejemplo, el punto de arriba con el 4,1. También se puede, no hay ningún problema, ¿ya? O también podemos usar el 4,1, vamos a usar otro color acá también. Podemos utilizar el 4,1 con el 0, 0. ¿Ya? Son todas las opciones son posibles porque por una recta solamente, o sea, dos puntos determinan una recta, y estos tres puntos son colineales, o sea, están sobre la misma recta. Así que, de hecho, el más sencillo es utilizar la última opción, ¿cierto? El 4,1, la pendiente, bueno, n que coincide con la masa, ¿cierto? Sería la variación en el eje Y, que podemos considerar 1, ¿cierto? 1 dividido, o mejor dicho, vamos a hacerlo mejor, 1 menos 0, ¿cierto? Dividido en 4 menos 0, ¿ya? 4 menos 0. Así que esto nos daría un cuarto, o 0,25, ¿ya? Entonces vamos ahora a ver las alternativas. Las alternativas nos quedarían, hay que buscar 0,25, que sería la D, ¿cierto? La D. De hecho, si hagamos, esta va a ser la opción 1. ¿Ya? Vamos a hacerlo ahora con los datos que nos dan acá. Supongamos que no nos damos cuenta de que podemos hacerlo con el 0, 0, y ahí usemos ahora el 12,3 y el 4,1 y vemos que nos da lo mismo. La masa sería la variación en lo Y, ¿cierto? Que sería, o sea, en el eje Y, perdón, que sería la fuerza neta. Entonces sería 3 menos 1, o 1 menos 3, pues de cualquier orden, mientras seamos consistentes, ¿ya? Dividido en 12 menos 4, ¿cierto? 12 menos 4. 3 menos 1 son 2, 12 menos 4 son 8, así que aquí de nuevo nos queda un cuarto. Y si fijan, nos da lo mismo que antes. Entonces la alternativa correcta es la de 0,25. Súper. Ahora vamos a la pregunta número 5. Acá. Esta también es de gráfico, ¿ya? Para que se fijen que siempre hay preguntas de gráfico, ¿ya? Y bueno, vamos a hacerle aquí más zoom, ¿cierto? Para verlo mejor, y después vemos las alternativas. Y la pregunta dice: un móvil sigue una trayectoria rectilínea variando su velocidad como indica la figura. La distancia que recorre hasta los 20 segundos es... Ok, ¿qué tenemos que saber acá? Como tenemos un gráfico de velocidad, ¿cierto? O mejor dicho, quizá aquí magnitud de velocidad, ¿cierto? Que la velocidad en vector, ¿ya? Pero bueno, magnitud de la velocidad en función del tiempo, ¿ya? El gráfico, o sea, perdón, el gráfico. El área bajo la curva de esto de aquí corresponde a la distancia recorrida, ¿ya? Y si te fijas, nos piden hasta los 20 segundos. Entre 0 y 20, entonces hay que calcular el área bajo la curva, ¿ya? Y eso, entonces hay que calcular el área bajo la curva, dado que en el gráfico de magnitud de velocidad, ¿cierto? Cuando un movimiento rectilíneo, ¿ya? Bueno, si cuando un movimiento rectilíneo, ¿cierto? La rapidez, que es la magnitud de la velocidad, ¿ya? En el movimiento rectilíneo, ese gráfico, eh, rapidez versus tiempo, ¿ya? Cuando calculamos el área bajo la curva, va a ser la distancia. ¿Y por qué? Lo podemos recordar de la siguiente forma. La definición de rapidez media es distancia partido en tiempo. Entonces yo paso multiplicando el tiempo, me va a quedar la distancia, ¿cierto? Y eso de ahí, entonces, nos dice que la distancia por producto entre rapidez y tiempo. Solamente hay que considerar entonces la forma del gráfico, ¿ya? Y aquí hay que descomponerlo, ¿ya? La forma sencilla es descomponer. Entonces vamos a calcular el área del cuadrado primero. Entonces el área del cuadrado va a ser, bueno, no un cuadrado, ¿cierto? Porque vamos a ver en un rectángulo, porque tiene un lado mide 5
y el otro mide 20. ¿Ya? Entonces aquí nos quedaría que es 20 por 5, o sea, es 100. Esa es una. Ahora, el área del trapecio. ¿Ya? Aquí nos quedaría, bueno, una base es 20, ¿cierto? Lo acabamos de ver. La otra mide 40, ¿ya? Y la altura mide 5. Y el área del trapecio se semisuma las bases por la altura. O sea, sería 20 más 40 dividido en 2. Eso es semisuma, sumar y dividir por 2. Por la altura que es 5. ¿Ya? 20 más 40 son 60, dividido en 2 son 30, y 30 por 5 son 150. Eso es la segunda altura que hay que, segunda área que hay que sumar. ¿Ya? Y el área del triángulo, el último, ¿cierto? Es base por altura dividida en 2. La base mide 10, ¿cierto? Y la altura mide 40, como vimos recién, así que es base por altura dividido en 2. 20, o sea, 10 por 40 son 400 y dividido en 2 son 200, ¿cierto? Y ahora sumamos. El área entonces viene dada por 100 más 150 más 200. 100 más 200, perdón, 100 más 150 son 250, más 200 son 450 metros, ¿cierto? Porque es rapidez por tiempo. Así que aquí la alternativa correcta es la C. Entonces acuérdense, gráfico rapidez versus tiempo es el área bajo la curva es la distancia, la distancia total recorrida. Vamos ahora a la pregunta número 6. Número 6. Entonces, el itinerario, el problema dice, el itinerario de un móvil está dado por la ecuación mostrada en la figura. Está acá, la ecuación de itinerario. Con X en metros, T en segundos. Las medidas de su velocidad inicial, posición inicial y aceleración en unidades del sistema internacional son respectivamente... Ok, entonces, ¿qué ocurre acá? Esta es la ecuación de itinerario. Esta es la ecuación de posición versus tiempo. Y bueno, desarrollamos el cuadrado, ¿cierto? Entonces, ¿qué nos quedaría? Sería el primero al cuadrado, acá hay un menos, así que es menos el doble del primero por el segundo, más el segundo al cuadrado. Esto quedaría 4t cuadrado es, perdón, 2t cuadrado es 4t cuadrado, menos 2 por 2 son menos 4, y por 3 son menos 12, t más 9. ¿Ya? Y en la ecuación de itinerario tenemos que identificar que el término libre es la posición inicial, el término constante que acompaña el término lineal, ¿cierto? Es la velocidad inicial, y lo que acompaña el término cuadrático es un medio de la aceleración. Y en este caso un medio de la aceleración es 4. Por lo tanto, la magnitud, bueno, la aceleración es 8, ¿cierto? Estamos pensando aquí en un momento unidimensional, ¿cierto? Que eso viene dado por una sola componente, ¿no? Así que nos preguntan, velocidad inicial es menos 12, posición inicial es 9, y aceleración es 8. Entonces, menos 12, 9 y 8. Menos 12, 9 y 8. Aquí la hay, ¿cierto? La alternativa correcta es la E. ¿Ya? Entonces, acuérdense que la ecuación de itinerario, voy a escribir aquí, la ecuación de itinerario de un MRU A, ¿cierto? Esto era un MRU A porque tenía término cuadrático, ¿ya? Es la posición en el tiempo t viene dada por la posición inicial más la velocidad inicial por el tiempo, más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Ok, vamos ahora a la pregunta 7. La pregunta 7 dice lo siguiente. Esta es una pregunta, si fijan que no hay gráfico, no hay fórmula, así que esta es de conceptos, ¿no? Una pregunta conceptual. Una mamá sostiene a su hija en brazos. Buena mamá. La reacción, bueno, no, si no sostiene igual va a ser buena mamá, supongo, no sé. La reacción al peso de la hija le ejerce la reacción al peso. Qué horrible ese esto, no sé, reacción al peso. Acuérdense que por la tercera ley de Newton, la ley de acción y reacción, nos dicen que las fuerzas siempre vienen de a pares, ¿ya? Y bueno, cuando uno ejerce una fuerza, hay una reacción a esa fuerza que es de la misma naturaleza, tiene la misma magnitud, la misma dirección y sentido opuesto. En este caso, el peso es la atracción que ejerce la Tierra sobre las personas o sobre el objeto, y entonces la reacción va a ser la fuerza que ejerce la cosa, el objeto, que ejerce, esa atracción que ejerce sobre la Tierra. En este caso, el peso de la hija no habla, ¿ya? Entonces, como es la hija la que está recibiendo esa atracción por parte de la Tierra, el peso, entonces la reacción a eso la ejerce la misma hija, ¿cierto? Entonces la ejerce la hija, la Tierra no. La Tierra no ejerce la reacción porque la Tierra hace la acción, que es el peso, y la mamá que no tiene nada que ver. O sea, bueno, qué bueno que tenga su hija, pero qué penita porque no tiene nada que ver aquí con la tercera ley de Newton. ¿Ya? Así que la alternativa correcta aquí es la A, solamente uno.
Ok, vamos a la pregunta 8. Bueno, no quiero moverse, moví todo. No, ya está. Ok, la pregunta 8 dice... no quiere acercarse. Ahí sí. Un móvil se desplaza con velocidad constante. Déjenme que es importante. Velocidad constante. Si es que la fuerza neta que actúa sobre él es nula. Entonces, fuerza neta, nula. Dicha afirmación principalmente se relaciona con ¿qué ley o principio nos dice que si la fuerza neta es nula, entonces la velocidad es constante? Eso lo dice la primera ley de Newton. La primera ley de Newton nos dice, primera ley nos dice que si la fuerza neta, es decir, la fuerza resultante es cero, entonces el cuerpo está en reposo o con velocidad constante. Bueno, reposo en verdad también es velocidad constante igual a cero. Así que es la primera ley de Newton, que también se conoce como el principio de inercia. ¿Ya? El principio de masa es la segunda ley, el principio de acción y reacción es la tercera ley, ley de gravitación universal no es un principio de Newton, no es uno de los tres, y la ley de conservación de energía tampoco es uno de los principios de Newton. Vamos a la pregunta 9. ¡Ay! Moví la 10. Problema del futuro. Vamos a hacer la 9. Okay, 9. ¿Cómo varía la energía cinética de un móvil si su masa disminuye a la cuarta parte? O sea, si se va a multiplicar por un cuarto. Y la medida de su velocidad se cuadruplica. O sea, bueno, aquí para la energía cinética no importa la rapidez, ¿no? Entonces aquí sería por 4. Entonces originalmente teníamos una energía cinética, vamos a decir que la masa era m y que la rapidez era v, ¿no? Y ahora nos dicen que bueno, la masa disminuye a la cuarta parte, ¿ya? O sea, m cuartos. No dice que disminuye su cuarta parte, sino que es a la cuarta parte, ¿ya? Y la medida de la velocidad se cuadruplica, o sea, su rapidez también se cuadruplica. Ya, bueno, aquí quizá algunos podrían decir como, ¿qué pasa aquí con los vientos no rectos, ¿cierto? Pues hay una discrepancia, así que vamos a suponer aquí que es recto para que sea directamente la rapidez, ¿ya? Para que no haya hay problemas. Aquí que no retrocede, ¿ya? Así que todo bien, ¿no? Entonces aquí, ¿qué nos quedaría? Nos quedaría un medio, ¿cierto? De la masa dividido en 4 por 16 rapidez al cuadrado. Entonces aquí simplificamos, nos queda el 4 arriba, nos quedaría 4 por un medio de la masa por la rapidez al cuadrado. O sea, queda 4 veces, bueno aquí, vamos a colocar acá, sí, ¿cierto? Energía cinética, vamos a colocarle B, ¿cierto? La traer a la A, aquí no era la misma que antes, así que ahí para que no haya confusión, son situaciones aparte, ¿ya? Entonces aquí nos quedaría 4 E sub C, ¿cierto? Porque un medio por B cuadrado era la E sub C A original, ¿cierto? Así que ¿qué ocurre con la energía cinética? Se cuadruplica, ¿cierto? Así que sería la alternativa D. Se cuadruplica, se multiplica por 4. Okay. Vamos a la pregunta número 10. Que había desaparecido, ¿cierto? La había corrido. Ahí está. Vamos a colocarla más arriba y veamos. Entonces dice un móvil de 200 kilogramos se desplaza en una trayectoria recta. Perdón, estoy... Entonces un móvil de 200 kilogramos se desplaza en una trayectoria recta variando su velocidad como lo muestra el gráfico adjunto. Así aquí de nuevo, magnitud de la velocidad tiene que ser, ¿cierto? Porque la velocidad es un vector. ¿Cuánto trabajo realiza la fuerza neta, ¿cierto? A los 25 segundos. Entonces, ¿qué está pasando en el gráfico? ¿Cierto? La magnitud de la velocidad va de 20, pasa a 40, se mantiene constante en 40, ¿cierto? La magnitud, ¿cierto? Y después baja de 40 a 0, ¿cierto? Y todo eso pasó en 25 segundos. ¿Qué vas a sacar? Si se fijan, nos preguntan por el trabajo realizado por la fuerza neta. Según el teorema del trabajo y la energía cinética, el trabajo realizado por la fuerza neta viene dado por la variación de la energía cinética del cuerpo. Es decir, energía cinética final menos energía cinética inicial. ¿Ya? Y bueno, calculemos. La energía cinética inicial es un medio de la masa por la rapidez. Bueno, que me equivoqué. Energía cinética final, ¿cierto? O dije final, no sé. Bueno. La energía cinética final viene dada por un medio de la masa por la rapidez final al cuadrado, menos después y restamos la energía cinética inicial. Entonces sería un medio de la masa por la rapidez inicial al cuadrado, ¿no? La masa es 200 kilogramos, ¿cierto? La rapidez final es 0. Entonces aquí quedaría 0 al cuadrado, menos un medio
de 200, ¿cierto? Que es la masa, por la rapidez inicial, que es 20. Así que quedaría 20, ¿cierto? Pero está al cuadrado. Entonces el primer término es 0, después menos 1/2 por 200 por, bueno, 2 por 2 son 4 y hay que agregar 2 ceros, ¿cierto? Entonces aquí se puede simplificar uno de los dos y nos quedaría menos, y aquí sería 4, los primeros dos ceros más los otros dos ceros, eso sería menos 40.000. Así que aquí la respuesta correcta sería la E. ¿Ya? Fíjense acá que es negativo, hay que considerar el signo, ¿ya? Porque es la variación y la variación considera el signo. Vamos a la pregunta 11. La pregunta 11 dice, ay, no queremos verse, ahí tengo un botón. Un carro del metro se mueve a 20 metros por segundo cuando está llegando a la estación Baquedano y se le aplican los frenos de modo que experimenta una retardación de 4 metros sobre segundo al cuadrado. O sea, esa es la aceleración y es retardación. ¿Ya? Al mismo tiempo, desde esa estación parte el reposo. ¿Ya? Otro carro que se mueve en el sentido opuesto. ¿Ya? O sea, tenemos una situación así. Vamos a suponer que se mueve hacia la derecha, ¿cierto? Y el otro se mueve hacia la izquierda. Uno originalmente se movía a 20 metros sobre segundo y tiene una retardación de 4 metros sobre segundo al cuadrado. Esa es la primera situación. Y la segunda, o mejor dicho, el segundo carro partía desde el reposo, ¿cierto? Con sentido opuesto y está sometido a una aceleración de 2 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces aquí 2 metros sobre segundo al cuadrado, ¿cierto? Y como es aceleración, va a ser, bueno, dice aceleración de 2, entonces nos está diciendo que es negativa, así que va en ese mismo sentido que la velocidad. Cuando han transcurrido 2 segundos desde la situación anterior, ¿cuál es la rapidez de cada uno de los carros respecto al otro? ¿Ya? Respecto al otro. Rapidez. Ok, entonces hay que calcular las rapideces con respecto al sistema inercial, al suelo, y después hay que ver cuál es la rapidez relativa entre ellos. Entonces a este le vamos a llamar el carro A, y este le vamos a llamar el carro B. ¿Ya? Para el carro A, ¿cierto? Tenemos que la rapidez en función del tiempo va a ser la rapidez inicial más la aceleración por el tiempo. ¿Ya? Entonces aquí la rapidez inicial nos dice que parte con 20 metros sobre segundo, o mejor dicho, velocidad inicial, se debe considerar los signos, así que velocidad inicial más aceleración por el tiempo. Ya eso ahí es vectorial, pero como estamos considerando aquí como rectos, entonces son números con signos. ¿No? Y aquí nos dice que la retardación es de 4, entonces menos 4, ¿cierto? Menos 4 metros sobre segundo al cuadrado, y nos dicen que son 2 segundos los que pasan, ¿cierto? Entonces son 2 segundos. ¿Ya? Ojo ahí, acuérdense que es velocidad, así que es con signos, todo con signos. Entonces aquí hay que calcular, voy a sacar la unidad de medida porque, bueno, para no sobrecargar las cosas. Entonces aquí nos quedaría 20 menos 4 por 2 son 8, así que aquí sería 12 metros sobre segundo, ¿cierto? Moviéndose hacia la derecha porque nos quedó positivo. ¿Ya? Eso es para A. Para B sería la rapidez que tiene B en el tiempo t, bueno, igual que antes, velocidad inicial más aceleración por tiempo. Velocidad inicial dice que parte del reposo. Aquí de nuevo voy a saltar las unidades para no sobrecargar la notación. Y dice que tiene aceleración de... Ah, espérense. Aquí, como va a ser al sentido contrario, hay que colocar el signo. Así que sería menos 2 por el tiempo, que también es 2. Entonces aquí sería menos 4 metros sobre segundo. ¿Ya? Entonces se mueve con menos 4 hacia la izquierda, se mueve con 12 hacia la derecha el otro. Como van en sentido contrario, la percepción que tienen ellos es que se mueve más rápido, ¿cierto? Con respecto al sistema de referencia inercial, que en este caso es el suelo. ¿Ya? Y estas son las velocidades las que calculamos acá con respecto al suelo. Así que como tienen sentidos contrarios, ¿cierto? Y nos estamos colocando en la posición, ¿cierto? De uno de los dos, hay que sumar. O sea, vamos a sumar las magnitudes, ¿cierto? Entonces sería 12 más 4, sería 16. 16 metros sobre segundo. ¿Ya? Ojo, sumar las magnitudes o restar considerando el signo. ¿Ya? Que este sería 12 menos 4, o menos 4 menos 12. Nos daría 16 menos 16. ¿Ya? Pero como nos preguntan por la rapidez, eso siempre va a ser positivo. Así que la respuesta correcta es la A. Vamos. Entonces, esa es la 11. Vamos. Ok, continuemos con la corrección del mini ensayo. Ya la pregunta número 12. Esta es la milésima vez que trato de corregir esta pregunta del video. Más adelante del video van a ver que digo tercera vez, es porque la dicen en órdenes diferentes, porque bueno, pasan cosas. Fila. Un hombre está usando patines y se encuentra parado frente a una mesa. El hombre y la mesa se encuentran sobre una pista de patinaje de hielo cuya superficie es de roce despreciable. ¿No? Este hombre de 60 kilogramos empuja la mesa de 30 kilogramos, creo que una mesa media pesa, ¿no? La cual se pone en movimiento con rapidez de 4 metros sobre segundo.
Entonces vamos a hacer aquí la pista sobre hielo, vamos a dibujar aquí a la persona, ¿cierto? Es, que tiene una masa de 60 kilogramos y aquí hay una mesa, ¿cierto? Que tiene masa 30 kilogramos. Súper. Después dice que la empuja, ¿cierto? La empuja, ¿cierto? Y sale para acá con 4 metros sobre segundo. Esa es la rapidez. Vamos a colocar los positivos hacia la derecha y así la velocidad es más 4, ¿no? En vista de lo descrito, el hombre C, entonces hay que ver si se queda quieto, se mueve, cómo se mueve, bla, 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 ¿no? Entonces aquí lo que tenemos es como no hay roce, ¿cierto? La suma de las fuerzas externas es cero, no hay una fuerza externa, ¿cierto? O sea, aparte de la interacción entre los dos, pero no hay una fuerza interna, ¿cierto? Porque la interacción dentro del sistema. Y aquí el momentum se conserva, ¿ya? Porque no hay acción de fuerzas externas sobre el sistema. ¿Ya? Así que el momentum antes, acuérdense que el momentum viene dado por la masa, por la velocidad, el momentum del sistema antes es cero, porque los dos están en reposo. ¿Ya? Así que antes vale cero, el momento. Y después del empuje, o sea, de esta interacción, ¿cierto? La persona va a tener, que tiene masa 60 kilogramos, ¿ya? Voy a omitir las unidades, por la velocidad que adquiere, que hay que considerar el signo, ¿ya? Más la masa que tiene la mesa, ¿cierto? Que es de 30 kilogramos por 4 metros sobre segundo. Hay que considerar el signo, como les digo. Hay que tener mucho cuidado con eso. ¿Ya? Porque esta es una igualdad vectorial, como es unidimensional, son números con signo. ¿Ya? Hay que despejar entonces B para ver cómo se va a mover. ¿Ya? Entonces aquí, si pasamos, por ejemplo, multipliquemos aquí, 3 por 4 son 12, y más un 0 son 120, y podemos pasar restando el 120, y nos queda menos 120 igual a 60 por B. Simplificamos el 10, pasamos dividiendo por 2 y nos queda menos 2 metros sobre segundo. ¿Ya? Entonces se mueve hacia la izquierda, lo cual tiene sentido, pues si lo empuja tiene que salir para el otro lado. ¿Ya? Así que esta persona sale para el otro lado con menos 2 metros sobre segundo. Al menos significa el signo, que hace los negativos del sistema de referencia. Entonces veamos qué dice. ¿Qué pasa con el hombre? ¿Se queda quieto? No, no se queda quieto. ¿Cierto? Vemos que sale con 2 metros sobre segundo de rapidez. ¿Se moverá alejándose de la mesa? Sí, vemos que se aleja porque tiene sentidos contrarios y su rapidez medirá 2 metros sobre segundo, eso es verdadero. ¿Qué dice la C? ¿Se moverá en el mismo sentido? Falso, ¿cierto? Se mueve en sentidos contrarios y con rapidez no. De 1 metro sobre segundo tampoco es. ¿Se moverá alejándose de la mesa? Eso es cierto, ya lo vimos, ¿cierto? Tiene sentidos contrarios después de esta interacción. Y la rapidez medirá, no, 4 metros sobre segundo y vemos que no. ¿Ya? Y se moverá con aceleración nula. Hay que tener un poquito de cuidado. Yo creo que las dos preguntas, la B y la C, la E, perdón, podrían ser potencialmente correctas, ¿ya? Pero aquí no especifica mucho la aceleración si es como después, ¿cierto? Después de la interacción o considerando desde el inicio, ¿cierto? Porque como parte de reposo y pasa a menos 2, hay una aceleración, ¿cierto? Porque hay un cambio de rapidez y de velocidad, ¿ya? Entonces hay una aceleración. La aceleración es nula, ¿cierto? Aquí cuando se mueve a menos 2 metros sobre segundo, porque ahí se permanece constante. ¿Ya? Así que la más correcta sería la alternativa B. ¿Ya? Esta pregunta yo creo si saliese en la prueba, debería ser más específico a qué se refiere. Por ejemplo, aquí diría, en vista de lo descrito, el hombre después de la interacción, entonces la ella no podría aparecer, porque ahí habrían dos respuestas correctas. ¿Ok? Ok. Continuamos con la pregunta 13. Ya este es el tercer intento de grabar la clase. Ya menos mal que no preferí no hacerla en vivo porque no podía hacerla grabar de forma continua. ¿Ya? La pregunta 13 dice: un pasajero está sentado dentro de un tren, dentro de un carro de tren, el cual está subiendo con rapidez constante. ¿Ya? Una pequeña colina. Mientras sube, es verdadero afirmar que la energía, que hay aseveraciones de energía mecánica, cinética, potencial, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Como dice que la rapidez es constante, ¿cierto? Entonces la energía cinética es constante. ¿Ya? Pensé que la energía cinética, aquí, energía cinética es un medio de la masa por la rapidez al cuadrado. ¿Ya? ¿Qué más? Dice que va subiendo una colina, ¿cierto? Así que, bueno, va subiendo, ¿cierto? En rapidez constante. Y acá hay que tener cuidado porque, por ejemplo, si nosotros colocamos el nivel 0 de referencia aquí abajo, entonces la energía potencial va a ir subiendo. Ahora, si colocamos acá arriba el nivel 0 la cima, ¿cierto? De la colina, lo cual bueno, se puede hacer sin problema, entonces iría de más negativo a 0, ¿ya? Pero en cualquier caso iría variando, ¿ya? Entonces la energía potencial gravitatoria varía, ¿cierto? Porque va variando de altura. Ok, entonces vamos a ver las alternativas. Bueno, y antes de eso, perdón,
Ante la alternativa, acuérdense que la energía mecánica es igual a la energía cinética más la energía potencial. En este caso solo hay gravitatoria. Entonces la 1 dice, la energía mecánica del tren se mantiene constante. No puede ser, ¿cierto? Porque la energía cinética es constante, pero la energía potencial gravitatoria varía, ¿cierto? Porque pues, bueno, va aumentando, ¿cierto? En cualquier caso, aumentando, ¿cierto? Se va acercando a cero o va alejándose del cero, dependiendo del caso, ¿cierto? En donde coloquemos el nivel cero de referencia, pero en cualquier caso varía. Entonces, como la energía mecánica en este caso sería una constante más lo que varía, no puede mantenerse constante. Ya, bueno, ¿y por qué pasa eso? Y uno dice como, ay, pues la energía mecánica se mantiene constante. Ya, eso pasa cuando no hay fuerzas disipativas. Y aquí, y de hecho, aquí también estamos aplicando una fuerza, entonces estamos ejerciendo trabajo al sistema. Ya, así que ten cuidado con eso. Después la B dice la energía mecánica de la persona aumenta. Bueno, la energía mecánica de la persona y la del tren no son la misma, ¿cierto? Porque el tren tiene mucho más masa, pero tiene la misma variación, ¿ya? Y la energía mecánica en este caso va a aumentar, ¿cierto? Porque estamos aumentando aquí la energía potencial. Sí, si es negativa se va acercando a cero, ¿cierto? O puede ser, por ejemplo, si el nivel cero está por acá, pasa negativa a positiva, ¿cierto? O si el nivel cero está acá abajo, entonces de todas maneras, como la altura es mayor, es decir, la variación de altura es mayor, entonces la energía potencial gravitatoria va aumentando. Así que la B es verdadera. Sigamos con la siguiente, valga la redundancia. La energía cinética del tren disminuye, no puede ser, ¿cierto? Porque dice que la rapidez es constante, por lo tanto la energía cinética es constante. La D, la energía potencial de la persona se mantiene, imposible, porque va subiendo de altura. Y la energía mecánica del tren disminuye, no puede ser, ¿cierto? Porque vimos que como la energía potencial va aumentando, dado que la altura va aumentando, independientemente si es positiva o negativa, o donde esté el nivel cero de referencia, ¿ya? Entonces la alternativa correcta es la B. Vamos ahora a la pregunta 14. Pregunta 14, ¿dónde está la 14? Aquí está. La pregunta 14 dice, ¿en cuál de las siguientes situaciones no se está realizando trabajo? No, eso es lo que nos están preguntando. ¿Cuándo no se realiza trabajo? Aquí no se realiza trabajo. Ok, la A dice, bueno, pero antes de saber eso, ¿cuándo no se realiza trabajo? O mejor dicho, el trabajo es cero, ¿ya? Hay dos casos. Pues, uno, que la fuerza es cero, fuerza, o bien la fuerza es perpendicular al desplazamiento, ¿ya? En ese caso, el trabajo es cero, en esos dos casos, mejor dicho, ¿ya? Entonces la A dice, una persona sostiene un muro a punto de caer. Si el muro está a punto de caer, la persona lo está sosteniendo, no está ejerciendo un desplazamiento, ¿cierto? Lo está manteniendo. Así que ahí no hay desplazamiento, por lo tanto aquí el trabajo es cero. Aquí así es cero. B, una joven transporta una mochila en su espalda. O sea, transportar significa que hay desplazamiento. Así que esta no puede ser. Una persona está bajando al interior de un ascensor. Va bajando, entonces también va variando, ¿cierto? Hay desplazamiento, entonces sí hay trabajo, ¿cierto? Por ejemplo, el peso realiza trabajo. ¿Ya? D, un perro transporta un hueso que lleva en la boca. Bueno, transporta, de nuevo, el perro está ejerciendo una fuerza y esa fuerza está desplazando, así que hay trabajo, o trabajo no nulo. Y la de una manzana cayendo de un árbol, bueno, acá tampoco, ¿cierto? Aquí también hay trabajo, por ejemplo, ejercido por el peso, ¿ya? Entonces, que tiene el mismo, ¿cierto? La misma dirección y de hecho sentido que el desplazamiento, ¿cierto? Cuando va cayendo. Así que aquí la alternativa correcta es la A, ¿cierto? Que no hay ningún tipo de desplazamiento. Está manteniendo, ¿cierto? Sosteniendo el muro que se está cayendo. A mí no se me cae el gorro. No, de hecho, ahí sí que, como no hay desplazamiento, bueno, sí hay desplazamiento, pero estoy moviendo, ¿ya? Pero bueno, volviendo al problema, como estaba sosteniendo el muro para que no se caiga, ¿cierto? Entonces no hay desplazamiento asociado. Así que pues esa es la alternativa correcta. ¿Ya? Y ahora vamos a la última pregunta, que es la pregunta número 15. La pregunta número 15 dice, la energía potencial elástica que acumula un resorte es de 2 joules y su constante elasticidad mide 100 newton sobre metro. ¿A qué distancia con respecto al punto de equilibrio está estirado el resorte? Ok, entonces distancia con respecto al punto de equilibrio. Entonces acuérdense que la energía potencial elástica viene dado por un medio de la constante elasticidad por el estiramiento o compresión al cuadrado, ¿no? En este caso nos dicen que la energía es de 2 joules, ¿cierto? Y la constante elasticidad es de 100 newton sobre metro. Y nos están preguntando, de hecho, por ese estiramiento o compresión, ¿cierto? Esa es la distancia con respecto al punto de equilibrio, ¿no? Aquí, entonces hay que multiplicar
Podemos, por ejemplo, pasar multiplicando el 2 que está acá, ¿cierto? Nos quedaría 4. Voy a omitir por ahora las unidades para no sobrecargar la notación. Nos queda 2 por 2 son 4, dividido en 100, ¿cierto? Y eso es delta x al cuadrado. Sacando raíz, nos quedaría 2 sobre 10 igual a raíz de x, ¿cierto? Bueno, en teoría hay que colocar más menos, ¿cierto? Porque puede ser compresión o elongación, ¿cierto? Entonces, vamos a colocar más menos. Como nos preguntan distancia, entonces las distancias siempre son positivas o ceros. Cero, ¿cierto? Entonces va a ser de todas formas 0,2, ¿no? Así que va a ser la alternativa E. Ok, entonces con eso finalizamos la corrección del mini ensayo, ya que está disponible en Edmodo. Si alguien quiere intentar hacerlo por su cuenta, ¿ya? Y me manda un DM por Instagram y yo le envío el link, ¿ya? Ningún problema. Así que nos vemos en la próxima. Chao, chao.